Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos trabajando con este tema de análisis de mallas. En esta ocasión tenemos un circuito en donde aparecen fuentes de tensión independientes y fuentes de tensión dependientes. En este primer caso depende de la corriente y en este depende del voltaje. Cuando aparece un ejercicio con esas indicaciones nos deben mostrar, por ejemplo, acá la IX nos deben indicar tanto el sentido y cuál es la corriente que está controlando esta fuente de tensión. Lo mismo para el voltaje. Acá nos están colocando los signos y nos están indicando, ok, el voltaje sobre esta resistencia medida de esta manera es el voltaje que controla esta fuente de tensión. Recuerde que la solución del ejercicio aparece en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para que usted pueda descargar libros de circuitos. Nosotros vamos a utilizar Wolfram Alpha para solucionar los sistemas de ecuaciones que nos aparecen y vamos a emplear LTSpice para simular el circuito y verificar nuestra respuesta. Entremos entonces en materia. Este es nuestro problema tomado del libro de análisis de circuitos de Hyde and Kemmerly. Es la octava edición, es el punto 441 y nos está diciendo que debemos utilizar análisis de mallas. Recuerde que tenemos tanto análisis de mallas eh, como análisis de nodos para poder hacer la solución de ejercicios. En este caso nos lo están limitando solamente al análisis de las mallas y nos piden encontrar una corriente IX y un voltaje VA, que son los que aparecen acá. Este es nuestro circuito, ya identificamos nuestras fuentes dependientes, la primera de corriente y la segunda dependiente de voltaje. Y acá tenemos nuestros pasos para poder solucionar un ejercicio a través del análisis de mallas. Vamos entonces con ese primero que dice que tenemos que identificar las mallas o los lazos. Entonces acá podemos ver una malla, dos mallas, tres mallas y cuatro mallas. Vamos a asignar las corrientes. Entonces acá vamos a escribir: esta es mi corriente 1, esta es mi corriente de malla 2, esta es mi corriente de malla 3 y malla 3, vamos a mejorar la escritura, malla 3, y esta entonces queda nuestra corriente de malla 4. Ahí están nuestras corrientes. Aplicamos los signos. Entonces, para los signos, recuerde que por convención, a mí me gusta particularmente que las resistencias sean caídas de tensión. Entonces, aquí va a ser a nivel de signos, dejamos más menos. La corriente I1 es la que está entrando por este punto, entonces es una tensión positiva, menos sale con esta, genera la caída de tensión, y acá entonces va a ser exactamente lo mismo. Acá quien gana es la corriente 2, entonces tenemos acá y acá colocamos los signos y acá colocamos los signos. Entonces, acá se me saltó colocar que la corriente I1 es mayor a la corriente I2 es mayor a la corriente I3 mayor a la corriente I4. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una resistencia como esta que tiene dos corrientes que se están encontrando, vemos que es I1 y la 2 es mayor a I4, entonces por eso quedan los signos de esta manera. Lo mismo para esta resistencia, es la corriente I3 la que está generando la caída de tensión, porque al restarle al ser mayor, entonces queda una corriente descendiendo y ahí genera la caída de tensión. Ya entonces hicimos los tres primeros pasos, lo siguiente sería el cuarto y el quinto, que básicamente son lo mismo, o sea, se pueden unificar en uno solo, y es aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. Recuerde que esta es básicamente que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas, o subidas menos caídas nos tiene que dar cero, y cuando encontramos las resistencias aplicamos la ley de Ohm para el voltaje, que es voltaje igual a I por R. Vamos entonces a plantear nuestras ecuaciones para la primer malla que nosotros que tenemos, que esto es menos, porque es una caída, menos 7 por la corriente que por ahí circula, que es I1, menos 7 por la corriente que circula por esta resistencia, que va a ser I1 menos I2. Y acá nos queda, como cuando paso por la fuente de tensión voy de más a menos, para mí es una caída, entonces digo que es menos 9 igual a 0. Ahora, para la malla número 2, nosotros ¿qué tenemos?
Vamos a arrancar con esta resistencia, o sea que la corriente va, si cuando yo la recorro a través de I2 es de menos a más, o sea que va a ser más 7 por la corriente en general que está pasando ahí, que va a ser I1 menos I2, siempre es la grande menos la pequeña. Y acá entonces nos queda menos 0.2 IX, que es la caída de tensión, lo vemos como una caída para esta fuente de tensión dependiente, y acá nos queda menos 4 por la corriente que acá circula, que va a ser I2 menos I4. Ya cerramos la malla, o sea que lo podemos igualar a 0. La siguiente, entonces vamos para la malla 3. Va de menos a más en esta fuente de tensión independiente, entonces nos queda 9. Y acá nos queda entonces 1 menos 1, porque es caída menos 1 factor de quién? De la corriente que por ahí circula, que es la corriente grande menos la corriente pequeña, y acá nos queda menos 4 por la corriente que circula, que va a ser I3. Y ya no hay más elementos, entonces podemos igualar a 0. La siguiente para la cuarta malla, entonces en este caso va de menos a más, entonces es positivo. Más 1 por I3 menos I4, y esta nos queda también positiva, más 4, factor de quién? De I2 menos I4, que es la corriente que está pasando por este elemento, ¿sí? Y acá nos queda de menos a más, también va a ser un más 0.1 B sub A igual a 0. Ahora, aquí nos falta definir que esta IX por convención va a ser exactamente la misma I3. Entonces tienen el mismo signo, como I3 va hacia en el sentido de las manecillas del reloj, e IX también, entonces decimos que es igual. Acá los voltajes, si nos damos cuenta, están contrarios a lo que nosotros tenemos pensado. ¿Qué quiere decir? Que mi voltaje A va a ser igual a ¿quién? A menos 7 por la corriente que pasa por ahí, que va a ser I1. ¿Por qué? Porque los voltajes, mire que acá el voltaje que yo coloqué es más acá y menos acá para lo que generaría esta corriente. Pero el voltaje que controla realmente está en sentido contrario. ¿Listo? Entonces por eso nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Recuerde que usted puede hacer una manipulación algebraica. Aquí pueden, donde encuentre IX, escriba, por ejemplo, acá podemos escribir I3, donde encuentra BA, puede escribir menos 7I1. Pero por efectos de tiempo, ¿sí? Y de practicidad, pues nosotros trabajamos con esta herramienta que es Wolfram Alpha, donde lo único que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones. Recuerde la instrucción solve, abrimos y cerramos paréntesis redondo, corchetes, doble corchete, y esos corchetes tienen que estar separados por coma. ¿Listo? Dentro de los primeros corchetes escribimos las ecuaciones y dentro de los segundos escribimos las variables que nosotros estamos buscando. Ahora, nuevamente, como Wolfram Alpha reconoce la i como un número imaginario, raíz cuadrada de menos 1, entonces vamos a utilizar letras, no vamos a utilizar i1, i2, i3, sino vamos a utilizar x, y, z, w para las corrientes. Quiere decir que acá nosotros vamos a utilizar, para esta vamos a utilizar x, para esta vamos a utilizar y, para esta perdón, sí, w, y para esta vamos a utilizar z. ¿Listo? Entonces vamos acá y escribimos las ecuaciones. Nos queda menos 7 por x menos 7 por, aquí decimos x menos y. Esto nos queda menos 9 igual 0. Esa es la primera ecuación, coma. Colocamos la segunda, que eso va a ser 7 por x menos y. Acá nos queda menos 0.2 por, bueno, entonces acá sería ix. Pero ese ix vamos a decir que es de corriente, entonces vamos a utilizar la letra C para que nosotros tengamos asociado menos 4 por, entonces acá va a quedar I2, que I2 es Y, menos I4, que es W, cerramos paréntesis y decimos que esto es igual a 0. Ya llevamos 2, vamos para la tercera. En la tercera nosotros decimos que esto es 9 menos 1 por, entonces vamos a escribirlo, no deberíamos escribir menos 1, pero no pasa nada. Acá sería I3 menos I4, o sea, Z menos W, menos
4 por I3, pero esa I3 viene a ser Z. Y esto nos queda igual a 0. Coma, vamos para la cuarta malla. Y en la cuarta malla entonces tenemos igual 1 por, ese va a ser I3 menos I4, o sea, Z menos W, más 4 por I2 menos I3, entonces I2 es Y menos I3 que es Z, y más 0.1, y como esto es un voltaje, es una dependencia de voltaje, entonces vamos a escribir B, y esto lo vamos a igualar a 0. Ya tenemos cuatro ecuaciones. La siguiente ecuación, ¿cuál sería? Que la corriente va a ser igual a I3, pero I3 la llamamos Z por convención. Y la otra cuestión es que el voltaje va a ser menos 7 veces por la I1, pero I1 lo llamamos X. Ya tenemos entonces nuestras 6 ecuaciones. Ahora vamos a colocar nuestras 6 variables. ¿Cuáles son? X, Y, Z, W serían las corrientes. También tendríamos la corriente C y el voltaje B. De esta manera entonces ya queda nuestro sistema de ecuaciones. Puede ser algo extenso, hay que tener cuidado. La ventaja es que cuando yo presiono acá, igual esperamos que salga la respuesta. Él nos va a mostrar las ecuaciones tal cual como tendrían que ser. Y entonces nosotros ya podemos entrar a verificar si corresponde realmente a lo que nosotros tenemos. Y acá entonces vamos a colocar en aproximado para que nos dé los valores aproximados. Y acá cuando comparo entonces las ecuaciones, me doy cuenta que para esta no es 4 de la I2 menos I3, sino es I2 menos I4. Entonces esta es para la cuarta ecuación. Entonces acá tiene que ser menos W. Presionamos Enter y esperamos entonces la respuesta. Entonces por eso es muy valioso que nosotros verifiquemos acá que esto coincide exactamente con lo que nosotros tenemos acá. Listo, entonces acá miramos los valores aproximados, que son las que nos interesan, y aquí ya nos lo están dando. Nos están diciendo que estas son las corrientes, las cuatro primeras son las corrientes de malla, C es la misma corriente I3 y el voltaje es 6,84. Entonces, como lo que nos están preguntando es el voltaje, es 6,84 y nos están preguntando la corriente va a ser 1,79 voltios. Entonces, vamos acá y podemos colocar la respuesta. Nos están dando absolutamente todas las corrientes, pero como el ejercicio solamente nos está preguntando Ix, entonces ya podemos decir que este Ix va a ser igual a 1,79 amperios y el voltaje A va a ser igual a 6,84 voltios, 6,84 voltios. Ya ahí nos quedan entonces las respuestas para este ejercicio. Lo podemos validar entonces en nuestro Spice y este va a ser entonces relativamente sencillo. Vamos a ampliar un poco acá y tenemos que primero vamos a colocar primero las resistencias. Entonces nos imaginamos cómo quedan las resistencias, una resistencia por acá, otra resistencia por acá, rotamos. Recuerde que se rota con control R, entonces rotamos, posicionamos y nos desplazamos hasta otro punto y aquí nos quedan, entonces presionamos en Escape para dejar de seguir ubicando. Vamos a mover esto con esta manito, presionamos Escape para salir. Nos faltan nuestras fuentes de voltaje. La primera es una fuente de voltaje dependiente, entonces voltage la colocamos, la rotamos, control R, y ella tenemos que tener cuidado con los signos, lo colocamos acá. Y entonces nos quedan nuestras fuentes de tensión dependientes y para ello entonces vamos a utilizar una función acá que es esta, que es una fuente de voltaje con un comportamiento arbitrario que nosotros lo podemos definir. Entonces acá es importante que lo coloquemos en la posición con los signos que nosotros necesitamos. Entonces acá sería una y la otra estaría más o menos por acá. Aquí quedaría entonces nuestro circuito. Vamos a colocarla, vamos a hacer todas las conexiones con el lapicito. Vamos entonces haciendo clic y vamos
vamos seleccionando, él va creando internamente los nodos a medida que yo voy haciendo las conexiones. Entonces vamos acá avanzando en este tema. Acá nos queda, lo estoy haciendo completamente para que usted se dé cuenta cómo es que se hace. Podría fácilmente haber colocado, haber previamente diseñado el circuito, pero me parece valioso que mostrar esa construcción. Nos falta la tierra y la tierra la tenemos que conectar acá. Entonces la conectamos ya con esto. Entonces vamos a colocarle los valores. Valor de la resistencia, esta es de 7 ohmios, esta es de clic derecho sobre la resistencia 7. Esta es de 1 ohmio, entonces clic derecho 1, clic derecho y aquí escribimos 4. Esta clic derecho escribimos también 4. Esta clic derecho, estos son 9 voltios, entonces 9. Y nos faltan estas, ¿listo? La de arriba es una fuente de corriente. ¿Y cómo nosotros la trabajamos? Clic derecho y ahora vamos a escribir ese voltaje. Colocamos la ganancia de ese voltaje. Va a ser que, según nuestro ejercicio, la ganancia es de 0.2 por la corriente. Entonces escribimos acá la corriente y acá dentro donde están los puntos los borramos y escribimos el elemento, o sea, la corriente que pasa por 4. ¿Listo? Entonces va a ser esa la corriente. Lo siguiente entonces acá va a ser esta fuente de tensión regulada por tensión. Entonces vamos a decir que esto es va a ser el 0.1, que es la ganancia por el voltaje, y acá vamos a colocar dentro de los paréntesis los nodos. Entonces acá nos ubicamos y si me doy cuenta en la parte inferior vamos a darle cancel, y acá cuando yo voy a disminuir esto un poco, cuando yo me ubico acá, mire que en la parte inferior me está diciendo, voy a desplazarlo acá, me está diciendo que este es el nodo 0,1 y ahí en la parte inferior nos está diciendo que este es el nodo 3. Entonces acá el voltaje hace referencia bueno, la ganancia por el voltaje. Entonces acá vamos a escribir los nodos, que va a ser el nodo 0,1 hasta el nodo 0,3. Verifiquemos que esos sean los nodos, presionamos Enter. Entonces, este es el nodo 1 perfecto y este es el nodo 3 positivo y negativo. Y ya con eso entonces lo podemos poner a correr. Ah, bueno, nos hace falta una cosa y es, recuerde que acá tenemos un elemento que se llama OP, una directiva, y acá entonces lo único que escribimos punto OP, presionamos OK y lo ubicamos en alguna parte del área de trabajo, ponemos a correr y acá entonces nos está dando los voltajes y las corrientes. Ahora, la corriente en el elemento 3, bueno, aquí miremos los elementos. El elemento 4, la corriente es 1,79, que es la que coincide completamente. La otra es el voltaje, pero sucede que el voltaje aquí nos lo están dando en nodos. Para el voltaje, entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar el voltaje 1, que es, bueno, vamos a escribirlo acá, menos 0.3258, y a esto le vamos a quitar, menos 7.16, entonces menos 7.1679. Y si le doy igual, entonces me dan el mismo voltaje que nos había dado de 6.8421. De esa manera entonces queda evaluado el voltaje. Ese voltaje es de 6.84 y nos coincide exactamente con lo mismo que teníamos acá. Bien, recuerde que si tiene dudas, colóquela en los comentarios. Yo estaré presto a solucionar las inquietudes. Muchas gracias, gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Hasta el próximo video.